Saludos y bienvenidos a otro episodio del Bufete Manueli, el podcast. Yo soy su moderadora, la licenciada Mónica Camuy Natal. Estamos live todos los jueves a las 5 de la tarde, pero recuerda que si no pudiste vernos live, estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en YouTube y también algunos cortos salen en redes sociales. También en las redes sociales tenemos nuestros programas informativos del derecho y del revés. Actualmente estamos tocando el tema de las quiebras para que te puedas enterar cuáles son los tipos de quiebra que existen, cómo se pueden reclamar, cosas que hay dentro de la quiebra, por ejemplo, la paralización automática, básicamente todo lo que necesitas saber de una forma bien concisa. Hoy vamos a estar continuando precisamente con el tema de la quiebra, pero vamos a hablar específicamente de tu negocio. Si liquidar o reestructurar. Y para eso el licenciado Rolando Emanueli nos va a explicar cuál es la diferencia entre ambas y cómo saber cuál es la que necesitamos. Rolando, ¿cómo estás? Muy bien, Mónica, un día súper atareado hoy, ¿verdad? Totalmente. Porque estuvimos todo el día ofreciendo un seminario para la plataforma de educación continua de Microjuris sobre el derecho probatorio, ¿verdad? Las reglas que rigen el tribunal, la presentación de las pruebas, de los testigos, etcétera. Así que hemos tenido un día largo, pero aquí estamos con nuestro compromiso, ¿verdad? De venir, no importa lo cansados que estemos, de venir y terminar nuestras tareas en términos de educación de la comunidad. Y efectivamente, vamos a hablar, pero como siempre menciono, estamos cumpliendo este año nuestro 60 aniversario del Bufete Emanueli y estamos en unas campañas bien interesantes. Tenemos además del podcast que sale por todas las plataformas de podcast y de redes del bufete y en YouTube. Tenemos también los videos cortos del derecho y del revés. Ya sacamos una serie sobre los daños y perjuicios para orientar a las personas que entiendan que pueden estar sufriendo una situación que amerita una compensación. Y estamos ahora en el tema de las quiebras y vamos a seguir así con series de mediano plazo, ¿verdad? De temas para sacarle el jugo y que todo el mundo con ver unos videitos de un minuto, minuto y medio puedan enterarse de los diferentes temas. Y vamos a estar anunciando, yo creo que vamos a estar con quiebras personales como hasta finales de este mes y entonces pues anunciaremos cuando viene el próximo número, ¿verdad? La próxima serie de videos sobre otros temas. Así que sigan sintonizados, los ven todos juntos, se puede ver en YouTube o en las redes del Bufete Emanueli en LinkedIn y también en Facebook. Así que hoy vamos a un tema bien interesante, ¿verdad? El asunto de qué hacer sobre si se liquida un negocio o se reestructura. Tema que hemos tocado en ciertas ocasiones de manera marginal, ¿verdad? Relacionado a otros temas, pero que es una de las primeras decisiones que hay que tomar en términos de un proceso de quiebra, particularmente cuando ya uno ha hecho la consulta con el abogado y el abogado le dice tenemos que recurrir a la quiebra porque es la única manera de parar esta ejecución de hipoteca, la única manera de lograr que continúen dándote suplidos y materiales, la única manera de evitar que se ejecute este préstamo, o sea, que se declare vencido una obligación, etcétera. Y la pregunta viene entonces, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? ¿Cuál de los dos capítulos escogemos? Cuando hablamos de reestructurar, estamos hablando del capítulo 13 en caso de las personas, o el capítulo 11 en caso de los negocios medianos y grandes, y en el caso de los negocios pequeños, el subchapter 5, el subcapítulo 5, que permite la quiebra de negocios pequeños de una manera más económica. Hemos hablado un poquito sobre eso en episodios anteriores, pero cómo las personas que nos están viendo pueden, a la luz de la información que le damos, orientarse sobre cuál debe ser la dirección, porque cuando uno va a reestructurar tiene que hacer unas cosas antes, cuando uno va a liquidar tiene que hacer otras cosas diferentes antes. Y en algunas instancias son cosas similares, como por ejemplo la recopilación de la información, pero en realidad como el resultado es diferente, hay cosas que son totalmente diferentes en ambos tipos de procedimientos de quiebra. En el caso de la reestructuración, que es la medida más apetecible para el cliente, en el sentido de que es una manera de salvar el caso, de salvar el negocio, salvar la fuente de ingreso, pues lo primero que tiene que hacerse es hacer una determinación racional, fundada, no llena de especulación, que establezca que el negocio es salvable y que el negocio se puede reestructurar con la ayuda de los poderes de la quiebra. Y los poderes de la quiebra no son infinitos ni todopoderosos, ¿verdad? Son unos bien específicos. Básicamente estamos hablando de que se emite una orden de paralización
para que los acreedores no puedan hacer nada contra el negocio, de manera que el deudor, que es el negocio, así que se llama el deudor, que es un deudor en posesión, porque está controlando los bienes, los negocios, los ingresos, los pasivos, etcétera. El deudor no le entrega nada al síndico, sino que sigue corriendo el negocio con el beneficio de la protección de la ley de quiebra. Pues ese deudor tiene que escoger cómo voy a implantar una estrategia para lograr que mi negocio salga adelante sin que los acreedores me molesten. Porque eso es lo que ocurre. Los acreedores no me molestan. Sí, hay unas gestiones que se pueden hacer posteriormente para obtener financiamiento, para lograr el suplido de materia prima, de productos que se venden, etcétera. Pero lo primero que hay que evitar es que un acreedor venga, como por ejemplo energía eléctrica, y te corte la luz y tengas que cerrar porque no tienes luz. Y eso hay que planificarlo porque hay cosas que se pueden posponer un poco en el proceso previo a la quiebra, pero hay otras cosas que si tú dejas de pagar Luma va y te corta y te chavaste, cerraste, ¿verdad? Eso lo que invita es, primero hay que hacer una consulta bien rápido, una vez uno se dé cuenta, mira, esto está apretado, el mes que viene no voy a poder pagar la nómina, el mes que viene no voy a poder pagar la energía eléctrica, hay que consultar inmediatamente, deje el pudor, el miedo, el miedo al fracaso, a que lo vean a uno como un fracaso, vaya y consulte a un abogado, porque el abogado es libre de costo y es confidencial. Y el abogado le va a decir, mira, tú tienes estos remedios, tienes estas opciones, tienes que hacer esto, y te va a decir qué es lo que tienes que recopilar, te va a decir qué es lo que tienes que llevar en ciertos momentos a la oficina, qué es lo que se va a radicar en el tribunal, cuál va a ser la reacción del tribunal, y así te está pisando en terreno firme. Tiene uno de los problemas principales de la ansiedad, Mónica, es la incertidumbre. Claro, no saber qué va a pasar. No saber qué va a pasar. Y si tú no sabes qué va a pasar, pues entonces tienes esta situación de que, y si vienen y me quitan las cosas, y si vienen los acreedores, si el síndico hace tal cosa. No, asesórese, porque el consejo que le va a dar al abogado no va a ser para llenarle los ojos, ni para ilusionarlo, le va a decir lo que está realmente para usted dentro de las circunstancias, porque los trámites de quiebra, eso está trillado. Eso hay un código de quiebra, hay unas reglas de quiebra y hay una jurisprudencia que te dice prácticamente todo lo que puede predecirse o lo que puede ocasionarse o lograrse en un caso. Así que esa consulta es bien importante para que usted salga de las dudas. El abogado le puede decir, bueno, esto es reestructurable si se hace esto, esto y esto. Y hay que hacer unos sacrificios. Por ejemplo, tienes que entregar esta propiedad, tienes que vender estos camiones, tienes que entregar esta garantía porque este préstamo hipotecario es el más grande que tienes y el pago mensual más alto y tú no puedes pagar eso bajo ninguna circunstancia. El abogado o abogada tiene que estar preparado, y así estamos, para dar los consejos aunque sean dolorosos. Nos pasa con los clientes ordinarios. Mira, tú no puedes tener 3 carros. Si tú te estás reorganizando y no le estás pagando a los acreedores o le vas a pagar bien poquito, tú no puedes tener 3 carros. Tú tienes que entregar uno para que libere ese ingreso disponible. Y si el cliente no quiere hacerlo, es su decisión, pero ese es el consejo, ¿verdad? Una de las virtudes de la relación abogado-cliente es que el cliente sigue el consejo si quiere, o si no quiere, lo sigue. Así es. Y eso es el proceso. Los abogados no nos sentimos mal si el cliente no acepta nuestro consejo. El cliente no se sienta mal si no le da un consejo que no le guste, pero en realidad es una situación que es parte de este tome y dame de ese asesoramiento. Así que lo primero que hay que hacer es ir a ver al abogado para que se sepa cuáles son las posibilidades. Todo caso es liquidable. No todos los casos son reorganizables. Eso es importante saberlo. ¿Por qué todo caso es liquidable? Porque liquidar el caso, el negocio es entregarle todo al síndico y el síndico vende todo. El síndico paga de lo que se obtenga de la venta y luego se cierra el caso y se obtiene el discharge de las deudas, pero el negocio deja de existir. Se acabó. Eso es cuando hay veces que emocionalmente el cliente no quiere bregar más con el negocio, no puede más, está enfermo, por ejemplo. Física y emocionalmente se puede enfermar. Y en esa circunstancia dice, mire, licenciado, yo no quiero, yo he tenido clientes que me dicen, yo no quiero saber nada de esto, no quiero bregar más con esto. Pues entonces si esa es la posición,
vamos a ponerlo por escrito, cuando el cliente firma la petición de quiebra capítulo 7 lo hace bajo juramento, o sea, tiene que estar bien seguro de lo que está haciendo. No hay vuelta atrás, no hay arrepentimiento que valga. El síndico no tiene que permitir que uno desista, el síndico se va a mantener porque el síndico lo que quiere es vender las cosas, porque el síndico cobra de ahí, es una situación, ¿verdad? El síndico cobra honorarios de lo que se vende en una pública subasta o en una subasta de bienes de una quiebra, y eso crea un interés en el síndico que hace que uno no pueda desistir del caso. Se oponen cuando se trata de desistir. Y esa situación de liquidar es porque no puedo reestructurar, porque el negocio no hay manera de que cambie, se cayó el mercado, perdí los clientes, se me fueron los empleados clave, hay empleados que son clave, que son los que saben hacer las cosas, se van. Perdí esta exención contributiva que era vital para mí. O sea, pueden haber tantos riesgos, tantas circunstancias que motiven que un negocio no sea reestructurable, que ahí pues hay que discutirlo y hablarlo. El negocio hay que tirarlo a una liquidación. ¿Por qué conviene tirarlo a una liquidación? Bueno, porque si usted deja el negocio al garete, ¿verdad? Te lo cierra, pone un candado y lo deja ahí. Tiene un problema de que tiene los acreedores que van a hacer gestiones de cobro. O sea, que lo van a demandar, lo van a emplazar, lo van a requerir para que comparezca a deposiciones, va a tener embargos de Hacienda, embargos del IRS, esos embargos se pueden extender a sus bienes personales, va a tener muchos problemas como consecuencia de su negocio. Y si usted no radica la quiebra, eso se queda así y eso va a ir viniendo en su momento, todos de golpe o uno detrás del otro. Y conviene que entonces uno salga de eso, porque la quiebra arregla todo eso, el síndico se encarga y la quiebra impide que lo molesten a usted regularmente. Si es que usted no se ha comprometido, puede ser que usted haya firmado un pagaré, una garantía, que usted no haya pagado las aportaciones, de las retenciones y las aportaciones de los empleados a las contribuciones locales y del IRS. Si usted no hizo eso, usted es responsable porque usted es el principal del negocio. O sea, cosas que si usted las hace, lo persiguen hasta el fin del mundo. Tendría usted que erradicar una quiebra. Pero en esta situación hipotética, la mayoría de los problemas se evitan radicando una quiebra del negocio. Quiebra de capítulo 7, entregar al síndico, tienes que cumplir con el papeleo, tienes que hacer la comparecencia a la reunión de acreedores, contestar todas las preguntas y someterle al síndico todos los papeles. Es un trabajo que puede durar varios meses, pero una vez se termina el proceso, pues ya se acabó y ya saliste de eso y borrón y cuenta nueva, el fresh start, lo que llaman, ¿verdad? Te puedes dedicar a otro negocio. Normalmente, si tú no tienes ninguna cuenta ahí, no afecta tu crédito. Así que es una circunstancia en la cual en la mayoría de las ocasiones uno sale limpio y puede empezar cualquier otra actividad económica. En el caso de la reestructuración, pues uno tiene que determinar cómo yo reestructuro mi negocio. Hablé mucho y muy rápido. Y ahora me voy a echar agua aquí, tengo ahora. mientras, te iba a hacer una pregunta antes de que llegue al lleno como tal del capítulo 11. Tiene que haber un momento donde la persona, dueña del negocio, diga, yo creo que necesito la quiebra. Yo creo que tengo deudas que son impagables, que estoy en un aprieto bien grande. ¿Qué es lo que necesita saber ese dueño de negocio para poder diferenciar o no diferenciar, sino llegar a una conclusión de que tiene que radicar o para liquidación o para reestructuración? ¿Cómo escoge y cómo llega a ese punto de decir si va a liquidar versus si va a reestructurar? Sí, eso es una buena pregunta porque antes de radicar la quiebra puede haber alternativas. Y una de las alternativas que hemos mencionado es la negociación con los acreedores. Lo que pasa es que hay situaciones de negociación donde las partes están más o menos en la misma posición de poder. Pero si la subasta del edificio donde tú tienes tu negocio es la semana que viene, créeme que va a ser bien difícil negociar con ese acreedor, porque lo que tiene que esperar una semana para que el edificio sea del acreedor, ¿verdad? Primero hay que hacer una primera subasta, una segunda, etcétera. Hay un procedimiento, pero ya la maquinaria judicial, todo lo que tarda un pleito de ejecución de hipoteca ya transcurrió y está el acreedor a punto de lograr lo que estaba buscando, que se ejecute la hipoteca. Tú no tienes poder de negociación ahí. Pero si tú tienes un acreedor que todavía no ha radicado el caso, que lo que está es
llamándote, cartas de cobro, pues tú te puedes sentar con él y tú tienes que ver si puedes lograr un acuerdo, que probablemente se pueda lograr, siempre y cuando, ¿verdad?, satisfaga los requisitos que impone el acreedor y que puedan hacer una nueva estipulación para cambiar los términos del contrato o modificar la hipoteca, lo que sea. Pero ese proceso puede tomar tiempo y tú no te puedes cruzar de brazos esperando eso, porque tú tienes que mejorar los ingresos, aumentar los ingresos para poder tener una seguridad de que tú puedes llegar a un acuerdo y después no lo puedes cumplir. Así que tú tienes que seguir trabajando en otros temas de cómo reestructurar el negocio, aparte de lidiar con los acreedores. Pero una de las determinaciones que uno tiene que hacer antes de erradicar la quiebra, de las primeras decisiones que tengo que tomar es ¿cuánta ventaja tiene un acreedor en sus gestiones de cobro sobre mí? Si, por ejemplo, puede llevarme los camiones porque están en venta condicional y con los camiones que yo transporto las mercancías, pues yo puedo perder mi negocio en un santiamén, porque si pierdo los camiones, pierdo mis mercancías y pierdo la venta. Y si, por ejemplo, Luma me corta la luz y Luma me deja sin luz, no tengo una planta que pueda correr el negocio y tengo que cerrar. Así que si el acreedor tiene una de esas ventajas, tú tienes que considerar más la quiebra que cualquier otra salida. Si tú estás más o menos igual, porque no está empezando la cosa, tú puedes sentarte a negociar. Entonces tú puedes decirle al abogado, yo no quiero radicar, yo quiero hacer esto. Y el abogado te puede asistir en ese proceso. Sí, la diferencia entre, por ejemplo, si tuviera unas deudas que son de préstamo, tarjetas de crédito, que no es inminente que va a haber una ejecución, porque ¿verdad? No hay ningún bien sostenido a eso, pues a lo mejor todavía la quiebra no sería la opción, se negocia, pero si sabes que mañana entonces pudiera haber un te van a cortar la luz o te van a cortar la luz. Mañana te dijeron, mañana venimos a cortar la luz y no tienes los chavos. Pues tienes que radicar una petición de emergencia, la que llaman el esqueleto, que es una petición donde se radican los documentos esenciales suficientes para que se emita la orden de paralización. Y uno tiene 14 días para llenar el resto de los documentos. Eso puede pasar de la noche a la mañana. Puede llegar el cliente hoy y radicamos en un par de horas. Y al otro día, cuando es la subasta, cuando llega a Luma, le enseñamos la orden y se acabó. Se paralizó todo. Se paralizó todo. Pero la pregunta tuya es importante porque no necesariamente con consultar al abogado tú vas a tener que radicar una quiebra. Claro. Pero si la situación es de una desventaja o un riesgo inminente de que tú pierdas algo que es esencial para tu negocio, tú debes considerar seriamente una quiebra. Y eso es importante porque el proceso de la consulta, como dijiste, no necesariamente va a ser conducente a que en ese momento se va a radicar una quiebra. Pero, ¿verdad? Ahora que te hago esa pregunta, me parece importante que ese dueño de negocio sepa ya de antemano que si está teniendo problemas económicos, ya tenga la información para que no lo deje para tan tarde, porque a lo mejor al principio podría hacer una reestructuración porque no hay un riesgo inminente de perder el negocio, pero tal vez espero demasiado, se acumulan esas deudas como las que mencionaste, por ejemplo, la luz, un restaurante sin luz, sin planta, no puede operar. Entonces tal vez está en el punto del no retorno por no haber tenido esa información anteriormente. Correcto. Es fundamental que se tomen las decisiones lo más rápido posible porque se puede llegar un momento en el cual la única opción, el único remedio es la quiebra y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Aquí radicamos quiebra, pero no necesariamente ese es el mejor remedio en cualquier momento. Hay otras alternativas que se pueden agotar y que son más convenientes para el cliente. Y para los propios acreedores también, porque tú quieres llegar a un acuerdo con los acreedores y los acreedores están en voluntad de llegar a ese acuerdo. Pues mira, tú en realidad debes darle la oportunidad a los acreedores que puedan participar en una negociación y que todo el mundo salga contento, que salga de buena fe. Así que es algo que hay que considerar, pero si no llegas a tiempo, si ya llegas cuando ya está inminente una situación de peligro para tu negocio, pues ya es muy tarde, ya habría que erradicar una quiebra y se puede erradicar una quiebra de emergencia. Y en cuanto a la reestructuración de negocios, ¿es relevante o no el tamaño del negocio y las operaciones como tal que tiene el negocio? Bueno, el código de quiebra tiene unos topes de deuda que tú no te puedes pasar para erradicar la quiebra bajo los diferentes capítulos. Hablamos aquí la semana pasada que el subchapter 5 era, si mal no recuerdo, 3 millones... Estaba como por ahí. 3.024.000 como tope máximo de deuda. Si te pasas, tienes que erradicar un capítulo 11 o un capítulo 11 de pequeños negocios, porque ahí no hay tope, la deuda. Así que, por ejemplo, el capítulo 13 es como hasta 1 millón. Si te pasas de ahí, tienes que irte a un capítulo
del subcapítulo 5 o del capítulo 11 de pequeños negocios, dependiendo en qué escala tú estás de deuda. Ese es el criterio. Si la deuda es pequeña y es personal, es un capítulo 13. Si es de negocio, pero pequeña, un subcapítulo 5. Y si pasa de los 3.024.000, entonces estamos hablando de un capítulo 11 regular o de un capítulo 11 de pequeños negocios. Y ahí te ubicamos a la luz de la información de todas tus deudas. Tienes que hacer ese inventario de todas tus deudas, se calcula y te decimos dónde cabe. En el caso de la pandemia, se subió el capítulo 13 hasta, me parece, $4 millones, una cosa así. Y mucha gente que eran quiebras de negocio pudieron radicar el capítulo 13, que es mucho más rápido, económico, sencillo y bien conveniente. Pero ya eso lo bajaron. Ya eso está como estaba anteriormente, antes de la pandemia. Esa era otra pregunta en cuanto a la rapidez, ¿verdad? Porque ya hablamos de esas radicaciones que se pueden hacer en casos que son de emergencia, son muy rápidas y posteriormente se hace el resto del papeleo. Pero en cuanto a la reestructuración, ¿cuánto es el tiempo que los negocios pueden esperar de poder salir y obtener ese discharge y pues posteriormente encargarse del negocio sin tener que estar pendiente a todos estos pagos que se tienen que hacer? Bueno, si fuera un subcapítulo 5, el subcapítulo 5 es bastante rápido. Podríamos estar hablando de 6 a 8 meses para confirmar un plan. Y luego viene el periodo de confirmación del plan, que puede ser hasta 5 años. El proceso de capítulo 13 requiere una preparación del caso, se radica el caso, requiere un proceso de confirmación y luego el cumplimiento del plan. Pero el plan se empieza a cumplir desde que se radicó el caso. Así que los 5 años ya empezaron a correr. En el caso de los pequeños negocios, podría ser ese el caso, pero la mayoría de las veces el plan empezaría a correr una vez se confirme. Y ese proceso pues puede tomar el tiempo que se haya estimado y se le haya propuesto a la Corte que se van a cumplir con los requisitos del capítulo que corresponde, ¿verdad? Si hay que pagar, por ejemplo, los acreedores asegurados y el ingreso que hay es cierta cantidad y para poder pagar a los acreedores asegurados hay que estar 5 años, pues hay que estar 5 años, dependiendo de las circunstancias. Si hay unas prioridades como contribuciones, y para poder pagar esas contribuciones con el flujo de efectivo hay que hacer un plan de pago de esta cantidad, pues en cuánto tiempo yo puedo pagar esas contribuciones va a depender de cuánto es el monto de la deuda. Todo es un juego financiero, ¿verdad? A los que hay que pagarle completo, tú tienes que tener ingresos para pagarle completo. A los que no haya que pagarle completo y tú lo puedas descargar, pues esos no cobran. Pero siempre hay obligaciones que hay que pagar en este tipo de casos porque son complicados. Y muchas veces hay contribuciones que hay que pagar. Contribuciones de más de 4 años no se pagan, son no aseguradas, pero las contribuciones más recientes sí se pagan. Así que en cada caso hay unas circunstancias particulares, pero lo cierto es que hay 2 etapas. Preparación del caso, más bien 3 etapas. Preparación del caso, radicación y confirmación, y luego cumplimiento del plan de reestructuración o de ajuste de la deuda. A mí me parece que hasta lo que hemos hablado hay 2 consejos prácticos que mayormente se le debe dar a estos dueños y dueñas de negocio, independientemente de si van a optar por la liquidación versus la reestructuración. Lo primero es que puedan obtener consejo legal tan pronto se dan cuenta que probablemente tienen un problema financiero. Correcto. De esa manera a lo mejor pueden evitar la liquidación, se pueden ir por la reestructuración, o si necesitan la liquidación pues ya saben cómo es el proceso y pueden acudir rápidamente antes de que le corten la luz o el agua o tengan problemas con algunos de los suplidores. El segundo consejo sería que definitivamente tienen que tratar de negociar primero. Si es una opción, totalmente deberían tratar de negociar. Si están a tiempo. Por eso es importante tener la consulta para saber si estás a tiempo y si en efecto estás a tiempo, poder hacer esa negociación. Si no resulta la negociación, pues tienes la quiebra. Pero eso puede ser un primer paso. Exacto. Y eso te permite limpiar el panorama y establecer claramente cuáles son tus opciones para bajar el estrés, enfocarte en las tareas que tienes que llevar a cabo y poder cumplir. Porque yo creo que hay 3 alegrías grandes en los casos de quiebra. Cuando tú radicas, porque sabes, wow, logré radicar, paré a los acreedores. Cuando tú confirmas el plan, porque dices, mi caso es viable, yo puedo cumplir. Y cuando terminas el plan, que ya saliste del problema, saliste de la quiebra y que ya tienes todas las libertades posibles y puedes iniciar un nuevo comienzo a la luz de esas experiencias que has tenido. Así que los casos de quiebra tienen también sus satisfacciones, ¿verdad? No todo es malo. No todo es malo, ¿no? Tienen sus satisfacciones porque son logros que tú vas alcanzando en el proceso que te van trayendo mayor tranquilidad. Y por eso es importante pues iniciar la consulta, iniciar el trámite para que puedas lograr alcanzar eso. Eso es como, y esto en broma y en serio, ¿verdad?
el que se compra un bote, de motor particularmente, pues tiene dos momentos bien felices. El momento en que lo compra y el momento en que lo vende. Porque los botes son unos dolores de cabeza tremendos. Y así se puede hacer muchos chistes sobre qué momentos felices tienen diferentes circunstancias, pero en los casos de quiebra, lo peor es no decidir. Y no hacer nada, no hacer con nada. el problema. Decir, me va a venir una hora encima, me va a llevar pateco y me voy a morir y cuando me pase esto, y estar en esa parálisis del análisis. Cuando te decides consultar al abogado, vas a ver, espérate, si puedo hacer esto, puedo lograr esto. Cuando radicas es porque te convenciste, porque tú leíste esos documentos. Correcto. Y tú viste que eso era lo viable, que sabes lo que tienes que hacer ya. Cuando logras que se confirme el plan, ya dices, ahora es cumplir. Y cuando terminas de cumplir, pues ya terminaste, ¿verdad? El proceso, un nuevo comienzo. Y eso es importante para que las personas sepan que no todo es negativo en este proceso y que en realidad es parte de un proceso de crecimiento y de satisfacciones, ¿verdad? Periódicas que se tienen durante el trámite. Bueno, yo creo que ya hemos cubierto bastante esa diferenciación y cómo podemos saber qué necesita el negocio, si necesitamos liquidación o por el otro lado reestructuración. Pero si tienen algunas dudas o quieren saber más del tema, recuerden del derecho y del revés, las cápsulas informativas que tenemos en todas las redes sociales, donde en distintos episodios te vamos a explicar de forma bien sencilla y bien corta qué es la quiebra, cuáles son los procedimientos ulteriores a la quiebra, cosas que tengan que ver con crédito, con la paralización, todas estas cosas que son bien técnicas las puedes obtener ahí mediante un videíto corto, pero si necesitas una consulta en el bufete Manueli te podemos ayudar. Las consultas son confidenciales, son por abogados y abogadas y también son gratuitas, así que no vas a perder nada y tienes todo que ganar. Así mismo, Mónica, entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.